Bienvenidos a esta edición especial de verano de El Podcast de Hanna Fernández, un programa referente en bienestar, descanso y longevidad que te ofrece información rigurosa, invitados de excelencia y conversaciones que trascienden la moda y el algoritmo. Aquí hablamos de salud basada en ciencia. Aquí no se improvisa, se investiga, se contrasta y se reflexiona. Este verano quiero celebrar contigo estos años de camino con una serie especial de episodios recopilatorios con los momentos más potentes que he compartido a través del micro con expertos del mundo de la ciencia, la salud, la filosofía y el crecimiento personal. En las notas de cada episodio te dejaré los enlaces para que puedas escuchar las entrevistas completas y no te pierdas nada. En un tiempo que acelera, hacer pausa también es avanzar. Y en un mundo lleno de ruido, volver a escuchar es la mejor manera de aprender. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández y bienvenido, doctor Durante. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. El placer es mío, ¿eh? Ya se lo he dicho cuando he entrado que soy una súper seguidora, así que para mí es un placer estar aquí charlando. Te voy a tutear. Por supuesto. Charlando contigo esta tarde. Doctor, antes de nada vamos a intentar entender qué es el envejecimiento, porque yo ya no sé si es una enfermedad, si es un proceso natural. ¿Qué es el envejecimiento? Para empezar, es un proceso natural, de eso no cabe la menor duda, pero parece ser que en cierta manera tenemos lo que se llama una senescencia programada, y es que al igual que hay una obsolescencia programada para una lavadora, un coche, una bombilla, bien por intereses económicos casi siempre, ¿no? Para que tengan una vida útil y desaparezcan y tengamos que renovarlo, en cierta manera la naturaleza nos ha creado a nosotros con nuestra senescencia programada, de manera que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Quizá para perpetuar la especie lo más importante es reproducirse, de manera que una vez que nos hemos reproducido y hemos criado a nuestros hijos, y estos pueden ser independientes, que es a partir de edades tan tempranas como los 15 años, porque desde el punto de vista biológico se puede ser madre y se puede ser padre en la segunda década de la vida, ¿no? Pues ahí ya los padres, ¿qué tenemos que hacer? Pues la verdad es que estamos consumiendo energía, y a partir de ese momento, que sería con nuestros 30 y tantos años, 40, pues empieza ese lento y progresivo declive que nos llevará hasta la muerte. Así que hablo de lo que es una senescencia programada, aunque hay algunos autores que están en contra de esta teoría. Luego, por otro lado, se está investigando mucho sobre las causas moleculares del envejecimiento, genes y otras alteraciones, genes que están vinculados con el envejecimiento y otro tipo de alteraciones. Hay una publicación muy interesante del 2013 de Carlos López Zotín y otros colaboradores, publicada en la revista Cell, que habla de las 9 causas moleculares del envejecimiento. Unas son primarias, que son las principales, otras se producen como consecuencia de estas, y otras terciarias, a su vez más avanzadas, ya cuando se deteriora mucho la célula. Y en cuanto a si es o no una enfermedad, pues la verdad es que hay muchas voces acreditadas últimamente que empiezan a decir que sí, que en cierta manera es una enfermedad que nos ocurre a todos. El simple hecho de vivir nos lleva a esa enfermedad, y de hecho a finales del 2018 ya la Organización Mundial de la Salud, en su IDC, que es el International Disease Classification, es un libro importante sobre la clasificación de las enfermedades, ya ha metido un código en el cual se considera el envejecimiento como una enfermedad que es susceptible de ser investigada y tratada. De manera que, ¿hacia dónde vamos? A que sí, a que el envejecimiento puede ser una enfermedad, o que se empieza a pensar en ella como una enfermedad, y que se podría intentar tratar. Y por eso hay tantísima investigación actualmente e inversión millonaria para seguir buscando o profundizando en esas causas y en sus remedios. Y doctor, hasta hace bien poco, cuando hablábamos de antienvejecimiento o anti-aging, lo que se te venía a la cabeza básicamente era la crema para las arrugas, pero poco más. Ahora ya hay una medicina anti-aging. ¿Qué es exactamente esta medicina y cuál es el objetivo de esta medicina? Bueno, el término anti-aging pues más o menos empieza al principio de la década de los 90. Curiosamente surge de un colectivo un poco freak
friki, ¿no? Que es el mundo de los culturistas, de los deportistas estos que quieren ponerse muy fuertes y un culto al cuerpo excesivo, ¿no? Pero que les interesaba mucho la fisiología, el ejercicio, la nutrición, todas estas cosas, y querían seguir avanzando en su profundización y conocimiento. Rápidamente el concepto anti-aging se va hacia la connotación externa, estética, el aspecto que tengas, ¿no? Que es, yo hablo la chapa y la pintura de ese coche de los años, ese clásico de los 40, pues que lo pintas, le quitas los bollos, le lustras bien los cromados y parece que es nuevo, pero evidentemente es un coche antiguo, es un clásico de los años 40. Y en paralelo, en la década de los 90, pues casi todas las especialidades médicas, no las quirúrgicas, las médicas o las médico-quirúrgicas, se empiezan a interesar por la prevención. La prevención de las enfermedades cardiovasculares, la prevención del cáncer, la prevención de la enfermedad neurodegenerativa, la prevención de las fracturas de la osteoporosis, la prevención de la diabetes. Y al final se empiezan a juntar esas líneas que venían de lo estético y de mantener la vitalidad y la fortaleza a lo largo de la vida con la prevención. Esa fusión, bueno, todo esto a su vez va en paralelo con el incremento exponencial de publicaciones que vinculan la actividad física, el ejercicio y también a la nutrición con la mortalidad y con las enfermedades. Todo ese mare magnum de información se va fusionando y entonces se va a un nuevo concepto del anti-aging que había quedado desvirtuado con cremas, yogures, inyecciones, cosas de ese estilo hacia una visión más de envejecimiento saludable, que en Estados Unidos se materializa con una escisión de la A4M. La A4M es la Anti-Aging, American Anti-Aging Academy, y se van un grupo de médicos, porque ahí van todos, los de los estéticos, los de los yogures o los de la nutrición, iban todos, y se va uno solo de médicos que es la AMMG, que es Age Management Medicine Group, ¿no? Solo para médicos, y es ahí donde se materializa un poco esa nueva línea de medicina preventiva para el envejecimiento saludable, que es en cierta manera como yo creo que sería la traducción correcta de la Age Management Medicine. Así que yo siempre cuando escribo, a veces hablo de medicina preventiva ante envejecimiento, a veces hablo de medicina preventiva para el envejecimiento saludable, pero a veces medicina preventiva anti-aging. El concepto anti-aging lo entiende todo el mundo, pero todavía tiene una connotación un poquito frívola. El concepto actual es este que he dicho, es medicina preventiva para envejecer saludablemente. Y quizá podríamos hablar de longevidad, que también es otro término que está cuajando muchísimo y es lo que hablan de longevity medicine, o sea que es ya hablar, ese podría ser un concepto exacto de aumento de la esperanza de vida media o de la esperanza de vida máxima, y que ahí también está habiendo muchísimo interés. Y doctor, ¿cómo encaja esta medicina preventiva en nuestro sistema de salud, ya trayéndolo aquí a España, porque en Estados Unidos es verdad que en esto siempre son los pioneros? Aquí, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Hay cada vez más médicos? Antes me has dicho, soy un poco un bicho raro. Sí. ¿Cómo estamos? Bueno, por ahora hay que tener en cuenta, y que esto hay que decirlo, que tenemos uno de los mejores sistemas públicos de salud del mundo. Realmente los recursos públicos hoy por hoy pues se utilizan en el tratamiento de enfermedades. Pero hay que reconocer que hay estrategias preventivas, por supuesto. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y otras muchas comunidades pues se hace la prevención del cáncer de colon con te mandan una carta a partir de los 50 años en las que te proponen hacer un test de sangre oculta en heces. Bueno, pues eso es una medicina preventiva de verdad. En la medicina pública, sin embargo, generalmente no se hace ese reconocimiento de empresa. Es la medicina del trabajo la que está haciendo un poco la medicina preventiva. Preventivas secas, porque cuando hablamos de una medicina preventiva para envejecimiento saludable, no es solamente hacer un análisis y saber si estás enfermo o no. Es implementar estrategias para que el envejecimiento sea saludable de verdad. Y para que no caigas enfermo. Y para que no caigas enfermo. Y también pasa otra cosa, y es que esta medicina
lo que pretende es ver la enfermedad, esa enfermedad que todos vamos a tener por el simple proceso de envejecimiento, es lo que se llama las enfermedades crónicas no transmisibles, que no es un término que la Organización Mundial de la Salud quiere quitar ya, o enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, las cardiovasculares, cáncer, aparato locomotor, osteoporosis, artrosis, sarcopenia, dinapenia es pérdida de fuerza, deterioro neurocognitivo y metabólicas como la diabetes. Todas estas, si viviésemos muchísimos años, las tendríamos. Unas antes y otras después, dependiendo de nuestra genética y dependiendo de nuestros estilos de vida. Bueno, pues lo que decía es que estas enfermedades hay que verlas en su fase subclínica, cuando están silentes, porque si empezamos a actuar cuando ya están dando los síntomas, estamos llegando bastante tarde. Y eso es algo que todas estas especialidades, la cardiología, la oncología, la neurología, cada vez están más interesadas en hacer estrategias en la fase silente de la enfermedad. Por ejemplo, hace una semana, 10 días, di una conferencia a Mariano Barbacid y insistía en la prevención del cáncer. Cuando es un investigador del mundo del cáncer, siempre en la búsqueda de las causas y de las terapias. Pero al final lo que venía a decir es estilos saludables de vida. El doctor Dale Bredesen, que es un neurólogo con bastantes publicaciones vinculadas con Alzheimer, al final lo que propone es el abordaje preventivo. Llegamos tarde al enfermo. Hay que actuar sobre el hijo del que tiene enfermedad de Alzheimer. Hay que actuar 20 años antes de que aparezcan esos primeros olvidos. Por lo tanto, lo debería hacer todo el mundo. Pero es que además hay otra cosa muy curiosa, que la prevención del Alzheimer, de la enfermedad cardiovascular, del cáncer, de la diabetes, es que todas son muy parecidas. Es que todas se basan en los estilos saludables de vida y algunas otras estrategias un poquito más sofisticadas. Esa era la siguiente pregunta, porque al final en el tema de enfermedad sobre todo siempre está la duda de cuánto pesa la parte genética, lo que uno hereda, cuánto pesa la parte epigenética, y ahí entra tanto circunstancias ambientales como nuestro propio estilo de vida, exactamente qué peso tiene cada cosa. Bueno, esto es muy difícil de saber. Evidentemente, si somos unos recién nacidos, nuestra genética pesa mucho porque la epigenética todavía no ha dado tiempo de expresarse. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues nuestros estilos de vida, la relación con el medio ambiente, que es lo que se llama el ambioma, pues empieza a coger más peso. En una persona ya adulta se habla de que la genética, el genoma, puede tener un peso del 25-30% frente a ese 75-70% del ambioma. Y el ambioma es, he dicho, la interrelación con medio ambiente. Es cómo trates tú la vida y cómo la vida te trate a ti. O sea que en parte depende de ti, pero en parte no depende de ti. Y me explico. Depende de ti fumar o no fumar. Depende de ti hacer ejercicio o no hacer ejercicio. Depende de ti tomarte a media mañana un pincho de tortilla con una Coca-Cola. Pero no depende de ti el estrés al que estés sometido en la ciudad en la que vivas o el trabajo que no te queda otro remedio que hacer para poderte ganar las lentejas. O no depende de ti una enfermedad grave de un ser querido o la muerte de un ser querido o nacer en un país en guerra. Y eso es el ambioma. Y ese ambioma, como ya digo, tiene quizá más peso que el genoma. Y doctor, ¿a partir de qué edad, físicamente hablando, biológicamente hablando, empezamos a envejecer? Bueno, hay algunas... en realidad, casi podríamos decir que empezamos a envejecer en el momento de la concepción. Bueno, claro, técnicamente es verdad. Es la cuenta atrás, Cierto. ¿no? Y algunos biomarcadores, así por ejemplo, si midiésemos los telómeros de un embrión, son muchísimo más largos que el del neonato. Y si los medimos a los 20 años, son mucho más largos que a los 30 años. Y así se van acortando a lo largo de la vida, que es un biomarcador de envejecimiento. Desde el punto de vista clínico práctico, pues podríamos asociar ese punto a lo que dije al principio, con ese momento en el que ya tus hijos deberían ser biológicamente independientes. Y eso ocurre en torno a la década de los 30-40 años, ¿no? Y que coincide con lo que se llama la vida libre de enfermedad. Hasta ese momento, más o menos, si viésemos las estadísticas de mortalidad, pues no hay mucha.
y a partir de los 40, 30 y muchos 40 es cuando ya la curva empieza a irse hacia arriba. Empiezan a morir los más jovencitos por algunos tumores precoces y va subiendo. Así que el momento para empezar a tomarse esto un poco más en serio es, yo diría que a partir de los 35 es un buen momento, evidentemente no con el peso y con la profundidad que lo puedes hacer si empiezas a los 65. ¿Es posible frenar o incluso revertir el efecto del paso del tiempo en nosotros? Sí, dependiendo también de a qué le llamas el efecto. Por ejemplo, y me voy a ir a la parte frívola del anti-aging cosmético. Si tú te haces un lifting, tu apariencia es más joven, ¿verdad? Bueno, en cierta manera podríamos decir que has rejuvenecido, porque en realidad hay muchas edades. O sea, nosotros tenemos nuestra edad cronológica, que es la edad que pone en el DNI, y luego tenemos una edad aparente. Oye, hay gente que aparente ser mucho más mayor de lo que es o mucho más joven de lo que es sin hacer ningún tipo de estrategia externa. Hay una edad psicológica. Hay personas de 70 años que son adolescentes. Hay una edad social, que es la que socialmente te corresponde en tu entorno. Pues, yo qué sé, quiero recordar que el primer ministro de Austria es un chaval. Ese tiene una edad social bastante más elevada de la que realmente tiene. Hay muchas edades, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, pues tú podrías hacer distintas mediciones de biomarcadores en los que puedes observar una reversión de esa edad biológica. Por ejemplo, hay aparatitos o hay máquinas que son los bioimpedancímetros, que son máquinas para pesarse y que te dan el porcentaje de grasa. Algunas de ellas correlacionan ese porcentaje de grasa con una edad biológica. Esa edad biológica lo que está haciendo es vincular ese porcentaje de grasa con las distintas edades y muchos estudios que hay. Y se ve que el porcentaje de grasa va subiendo con la edad. Si tú haces un programa de pérdida de peso y de pérdida de grasa y te tonificas, estás revirtiendo ese biomarcador en cuanto a la edad. Lo estás rejuveneciendo. Si nos vamos a un biomarcador tan sofisticado como un telómero, se sabe que se revierten. Hay unos estudios muy bonitos no recuerdo el autor, pero se publicaron hace 3 o 4 años, en los que se veía como, creo que era de Lisa Epel y Elizabeth Blackburn, la premio Nobel del 2009, en el que se veía cómo las caregivers, es decir, las cuidadoras, las señoras, las mujeres que cuidan, porque ahora estaba hecho mujeres, que cuidan a sus hijos con enfermedades importantes o a sus mayores con un deterioro neurocognitivo, con un Alzheimer, tienen un acortamiento de los telómeros importante. Envejecen rápido. Pero cuando dejan de tener el estímulo estresante porque muere el padre o desaparece o muere desafortunadamente el hijo, al cabo de los años hay una reversión, rejuvenece. Entonces, efectivamente, hay una reversión del envejecimiento. Pero si nos vamos a otros marcadores de envejecimiento más vinculados con la enfermedad, una osteopenia, una cierta descalcificación puede revertir. Otras no. Otras, por ejemplo, la placa de arteriosclerosis difícilmente revierte. Otro marcador de envejecimiento puede ser la fuerza, esto que hablaba de la dinapenia, o la capacidad cardiovascular, que las curvas estadísticas longitudinales, si vemos la literatura científica, vemos como el consumo máximo de oxígeno, que es un marcador de condición cardiovascular que se relaciona con el envejecimiento, va hacia abajo. Pero si una persona se mantiene activa o incluso entrena más, va más arriba, de manera que si a lo mejor a los 30 años no es capaz de correr 10 kilómetros y a los 50, 20 años más tarde está corriendo los 10 kilómetros por debajo de una hora o muchísimo menos. ¿Acaso no es eso una reversión del envejecimiento? En mi opinión, sí. Sí, totalmente. Doctor, cuando llega un paciente a tu consulta, ¿qué es lo que medís? Porque claro, hasta ahora, o yo por lo menos cuando iba al médico para ver más o menos cómo estaba, pues te mide, te pesa, así uno muy avanzado te hace una bioimpedancia, unos análisis básicos, pero
esos biomarcadores de los que nos has hablado ya, ¿qué es lo que vosotros medís para evaluar la salud de un paciente? Bueno, por un lado, medimos muchos biomarcadores comunes, los que se hacen clásicamente, ¿no? Y, por supuesto, incorporamos biomarcadores más vinculados a este proceso de envejecimiento. Así que, pues como todas las ramas de la medicina, pues esto empieza con una anamnesis y una exploración física, una historia clínica, hay que hacer la historia clínica. Quizá pues incidimos mucho en los estilos de vida, en qué ejercicio hace o ha hecho, si fuma, si no fuma, cuándo dejó de fumar, el consumo de alcohol, el hábito nutricional, la calidad de sueño. Solemos utilizar cuestionarios que nos permite cuantificar esa calidad de sueño o esa somnolencia diurna o el grado de cumplimiento con la dieta mediterránea o, en fin, podemos precisar con números esas preguntas, esa anamnesis. Y luego hacemos análisis en los que y pruebas complementarias en las que, bueno, desde el punto de vista antropométrico, pues no solamente medimos el porcentaje de grasa con la bioimpedanciometría, hacemos fotografías para ver el hábito postural, las dismetrías, una pierna más corta que otra, también el perfil, porque eso nos da una idea del nivel de tonificación también y de grasa. Una imagen es impresionante cómo se ve, cómo cambia. Hacemos pruebas de elasticidad arterial, grado de envejecimiento de la arteria, eso no se suele hacer normalmente en el ámbito clínico convencional. Hacemos pruebas de cuantificación de calcio en coronarias, hacemos pruebas de grosor de las paredes de las carótidas. Esto en la parte de prevención cardiovascular, esas no se suelen hacer en la cardiología convencional. Por supuesto, medimos el perfil lipídico, los distintos niveles de colesteroles, pero vamos más allá. A veces medimos el fibrinógeno, la lipoproteína A, la apolipoproteína B, la E. Desde el punto de vista de la prevención neurodegenerativa, hacemos test neurocognitivos que miden distintas funciones neurocognitivas y nos permite compararlos con un percentil para su edad y sabemos si están bien, bajos, altos, pruebas genéticas, pruebas, como he dicho, más vinculadas al envejecimiento, como son la medición de los telómeros, la metilación del ADN, que es otro sistema de medir el envejecimiento más epigenético que el telómero. Medimos la condición física, el consumo máximo de oxígeno, la fuerza, la flexibilidad, pruebas de salud digestiva, intolerancias, la microbiota intestinal, en fin, es que hay cientos y cientos de biomarcadores. Por eso, a cada persona, el primer contacto, en realidad, más que una consulta médica, es una consulta de planificación de qué es lo que vamos a hacer. O sea, a mí me viene una persona joven, de en torno a los 40, 36, 37, 40, pues probablemente lo que vaya a medir no es lo mismo que voy a medir con una persona de 60 o 65. Y además yo ya pregunto sobre algunas de sus estilos de vida y de sus antecedentes familiares y ya para orientar más hacia la oncoprevención, hacia la cardioprevención y también depende de las pruebas que tenga hechas recientemente. No voy a repetir pruebas que a lo mejor esa persona se las ha hecho hace poco tiempo. Tu salud depende de tus mitocondrias y de su estado. La energía con la que te levantas, te mueves, piensas o llevas a cabo cualquier acto vital, por mínimo que sea, depende de que tus mitocondrias funcionen bien. El envejecimiento y las enfermedades que nos quitan calidad y años de vida se acompañan de un proceso que no te gustaría sufrir, la disfunción mitocondrial. Este fragmento, escrito por la doctora Sari Arponen, pertenece al prólogo del libro de Antonio Valenzuela, Activa tus mitocondrias. Antonio es fisioterapeuta, máster en psiconeuroinmunología clínica y experto en terapia ortomolecular. Lleva más de 18 años acompañando a personas en su proceso de transformación vital y ayudándolas a alcanzar un estado de salud óptimo. Además, es divulgador científico, docente, conferenciante y autor del libro Hijos de la Adversidad. Te invito a un viaje apasionante por la biología humana para entender qué son, cómo funcionan y cómo cuidar de nuestras mitocondrias, estas centrales energéticas de nuestro organismo que esconden el verdadero secreto para una vida más longeva.
Bueno, vamos a entrar en materia, porque Sí, aquí vamos. hemos venido a hablar a lo Paco Umbral de tu libro, de tu segundo libro, porque Sí. tienes un primer libro, Hijos de la Adversidad, que es una maravilla. Además está fenomenal ese primer libro, que es como sentar las bases del diseño humano. Para mí es como, me quedé con esa idea cuando lo leí. Y este segundo libro, Activa tus mitocondrias, te lo dije además, he flipado en colores, porque pocas veces he visto algo tan sumamente complejo como es explicar esta parte de la fisiología, que es cómo producimos energía, de una forma tremendamente sencilla. Sí que tienes algún tecnicismo, los justos, Sí. pero se entiende perfectamente. Y yo desconocía todos estos procesos, así que tenía cierta noción, pero vamos, muy superficial. Y después de leer tu libro he dicho, creo que estamos haciendo las cosas realmente mal, porque estamos prestando atención como a anécdotas, como bueno, siempre digo la frase de estamos empezando la casa por el tejado, pero es que es verdad. Nos estamos preocupando de unas cosas que nunca vamos a poder solucionar si no prestamos atención primero a esto de lo que vamos a hablar hoy, que es a nuestra salud mitocondrial. Así que, si te parece, vamos a empezar por el principio, que es una breve lección de biología para que los que nos están escuchando hagan un poquito de memoria de cuando iban al cole y les explicaron esto de las mitocondrias y pues nos expliques qué son las mitocondrias, así, brevemente. Perfecto, pues voy a intentar explicar de la forma más breve y más amena posible. Bueno, verdaderamente la mitocondria es una parte de la célula que gracias a ella, verdaderamente tú y yo podemos estar hoy hablando aquí, porque los seres pluricelulares, es decir, los seres que se componen de más de una célula, pues todos los bichos vivientes, somos un mogollón de células que trabajan en consonancia. Solo pueden existir si son capaces de crear una energía, es decir, energía, una molécula que se llama ATP en cantidades suficientes. Y eso no se podría haber conseguido sin la mitocondria o sin las mitocondrias, que son esa parte de la célula que produce la energía. Por ejemplo, una bacteria es una célula sola, pero no tiene mitocondrias, es decir, produce mucha menos energía que cada una de las células de nuestro cuerpo. Y esto es algo muy bonito porque viene de la teoría de lo que voy a hablar ahora, de la teoría de la endosimbiosis, que es de una bióloga que se llamaba Lynn Margulis, y ella pues postuló una teoría que después se ha verificado científicamente y era muy interesante. Y es que sí es cierto que la teoría de la competitividad entre las especies de Darwin es totalmente válida, pero que todo no empezó de la competencia, ni de la competitividad, ni la supervivencia del más apto, sino comenzó por una historia de amor. Es decir, sí, llegó un momento en el que dos bacterias, una más grandota y una más pequeñita, en la cual la grandota se comió a la pequeñita y la pequeñita le dijo, oye, si no me digieres, yo soy mágica y soy capaz de producir mucha cantidad de energía. Entonces la bacteria grande dijo, ¿en serio? Entonces la bacteria pequeñita dijo, mira, ¿cómo produzco energía? Y dijo, jolín, ¿qué cantidad de energía puedes producir? Venga, vale, no te voy a comer. Tú y yo vamos a trabajar a partir de ahora en consonancia. Tú me produces energía en cantidad y yo pues te protejo, te doy alimento, etc. Pues esas dos bacterias primigenias eran lo que se compone hoy cada una de nuestras células. La célula con sus otras pequeñitas bacterias dentro que son las mitocondrias. Por eso, aunque la mitocondria es una parte de la célula, verdaderamente es más parecida a una bacteria que está dentro de cada una, bueno, una no, muchas, porque cada célula tiene entre 1000 y 3000 mitocondrias, para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, imagínate que sin esa mitocondria la célula no podría producir energía suficiente y no sería compatible con la vida. De hecho, eso es lo que pasa cuando las mitocondrias empiezan a fallar, que empezamos a vivir en un modo ahorro. ¿Por qué? Porque esas mitocondrias no producen la energía que nosotros necesitamos y nuestro cuerpo no vive, sobrevive. O sea, que eso de que somos energía es que literalmente es así y por eso tiene tanto que ver la interacción entre la energía del medio ambiente, la energía de los campos energéticos exteriores, por así decir, cuando interactúan con los nuestros, que esto no es una cosa de gente así muy, muy elevada ni es un tema esotérico, sino que es la explicación de la vida, ese intercambio de energía constante que hay entre el medio externo y el medio interno. Efectivamente, eso es totalmente así, aunque pueda sonar muy New Age, ¿no? El tema de que somos energía,
Pero es cierto, es decir, nuestras células son capaces, nuestras mitocondrias son capaces de transformar la energía que se encuentra en los enlaces de los alimentos, convertirla en una energía química, en una molécula que se llama ATP. Ese ATP tiene unos enlaces de alta energía, tiene mucha energía concentrada y eso es lo que el cuerpo utiliza, rompiendo esos enlaces para generar la energía, para utilizar la energía para vivir. Pero, como tú bien has dicho, hay una frase que a mí me gusta mucho de Nikola Tesla, que él decía que si quieres entender el funcionamiento del universo, tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y eso se extrapola perfectamente a la fisiología de nuestro cuerpo, porque, por ejemplo, nuestras neuronas funcionan emitiendo pulsos de vibración a frecuencias determinadas, que eso es lo que hace que una neurona se comunique con otra. Pues esos pulsos de vibración que hacen esas neuronas solo los pueden conseguir con una alta densidad mitocondrial. Por eso la neurona, junto con el músculo, son las células del cuerpo que más mitocondrias tienen. ¿Por qué? Porque sin esa mitocondria no se podría producir ese pulso de la vida que hace que el cerebro pueda funcionar. Y de hecho, esa vibración que tiene nuestro cerebro hace que, por ejemplo, con determinadas personas nos sintamos mejor que con otras. Eso ya Nazaret Castellano, también que la entrevistaste tú, uno de los episodios que más me gustó, hablaba de eso, de que hay personas que sintonizan, ¿por qué? Porque vibran a esa misma frecuencia cerebral. Pues eso es gracias también a nuestras mitocondrias. Y Antonio, desgránanos un poco esto de que la función de la mitocondria es producir ATP. O sea, porque si te lees el libro, lo mismo no nos puedes hablar de todas las funciones, pero sí que en el libro dices que se encarga de la producción de calor, síntesis de biomoléculas, regulan el calcio celular, o sea, que hacen miles de cosas. O sea, desgránanos esto de la producción de ATP. Sí, eso, la función, digamos, prioritaria o la más mainstream, por decir, es conseguir romper esos enlaces de los alimentos, sobre todo de la glucosa y de los ácidos grasos presentes en la grasa, y convertirlos en energía, en ATP. Pero la mitocondria hace muchas más cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, en el transcurso de convertir esa grasa, esa glucosa en energía, esas moléculas entran, digamos, en un carrusel de reacciones químicas, que es lo que conocíamos en las clases de biología o en la facultad como el famoso ciclo de Krebs, ¿no? Ese ciclo de Krebs lo que hacía era convertir las moléculas en otras diferentes para generar iones de hidrógeno libres que la mitocondria los utiliza para generar energía. Pero en esa rueda de reacciones químicas no solo sirve para eso, para producir energía, sino que ahí se producen componentes súper importantes para el funcionamiento de la célula. Es decir, es como la mitocondria es como una factoría de piezas claves para el funcionamiento de cada célula. Determinadas proteínas se producen ahí, hormonas, neurotransmisores, es decir, es una factoría súper compleja. Por eso, si la mitocondria no funciona bien, ya no es solo que no se produzca energía, sino que esas moléculas tampoco se producen. Pero más cosas hace. Por ejemplo, la mitocondria, y es algo súper potente, es una cosa increíble cuando empieza a funcionar. Al final lo que hace, para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, la mitocondria funciona generando energía como si fuera una especie de acelerador de partículas, en el cual coge electrones y lo mete en una cadena que van rotando a una velocidad altísima, y ese transporte de electrones tan rápido genera energía, que es lo que el cuerpo, es lo que la mitocondria utiliza para ahí cargar esa energía en las moléculas de ATP, que son como esas pilas en las cuales almacenamos la energía. Pues en esa cadena, ese acelerador, digamos, de partículas, ahí se emite radiación infrarroja. Y la radiación infrarroja, las personas que nos están escuchando, son las lamparitas estas rojitas que generan calor, que cuando vamos a una terraza nos sentamos y nos ponen la lucecita roja y decimos, ¡ay, qué calorcito tan a gusto! Pues eso lo produce la mitocondria desde dentro, es decir, la mitocondria emana radiación electromagnética, radiación infrarroja para calentar a las células. Sin ese calor, la célula moriría. Pero ya no solo eso, sino que en ese proceso, y esto ya es un poco más complejo, pero es una cosa que se está estudiando ahora y es súper chula. Y es que cuando la mitocondria produce la energía, si nosotros recordamos en biología se decía, ¿no?, que la mitocondria produce energía con la grasa o con la glucosa y genera ATP y después CO2
más agua, ¿no? El CO2 es el que nosotros expulsamos con el oxígeno, pues con la respiración, por eso la mitocondria necesita oxígeno para funcionar y después emite CO2 como, digamos, residuo, pero ese agua que produce la mitocondria, que nunca nadie le había dado importancia, es un agua especial, porque es un agua, Hanna, como más viscosa, que tiene como una estructura más densa. De hecho, se llama agua estructurada. Y ahí hay un investigador que se llama Michael Pollan, que él habla de que es la otra, digamos, la tercera forma o la cuarta forma, digamos, del agua. Es decir, el agua nosotros la conocemos que puede estar líquida, gaseosa o sólida en forma de hielo, pues hay otra cuarta dimensión del agua, que es el agua estructurada. Y ese agua es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizar a la mitocondria como una fuente que emana ese agua que nutre, que hidrata a la célula desde dentro. Y ese agua tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar, bueno, pues el agua que bebemos, pues es la misma. No exactamente, porque ese agua estructurada lo que genera es estructura en la célula, hace que cada parte, porque si nosotros pensamos, oye, una célula es una vesícula, una bolita de grasa llena de agua con un montón de cosas flotando dentro, porque esas cosas no chocan unas con otras, no se pegan unas con otras, no se entorpecen, que hace que eso esté cada cosa en su sitio. El agua estructurada. Entonces, cuando falla la mitocondria, no solo no tenemos energía, sino que la célula hay sustancias que se pueden pegar una a otra y eso tiene nombre. Si hablamos de Alzheimer, hablamos de la proteína beta amiloide o de los nanotúbulos de proteína tau. Si hablamos de Parkinson, hablamos de la alfa-sinucleína. Si hablamos de la corea de Huntington, hablamos de la huntingtina, es decir, sustancias, proteínas que se solubilizan en el agua y alteran el funcionamiento de esa estructura. Por eso, la mitocondria no es solo esencial para que la célula produzca la energía, que sin energía no viviríamos, sino que es esencial para la estructura de la propia célula. Después vamos a hablar del agua estructurada, después vamos a hablar de la luz infrarroja, porque yo entrevisté a Marcos Vázquez hace ya unos meses y ya le pregunté a él por las lámparas de luz infrarroja, que estaba yo dudando si comprarme una o no, y todavía sigo con la duda. Así que luego vamos a hablar de eso para ver cuánto hay de realidad en estas herramientas. Pero antes de ir con toda esa parte, quería que hablásemos de la disfunción mitocondrial. Yo tuve el placer de entrevistar a la doctora Germaine Escames sobre unas investigaciones que hacen ellos súper potentes de la melatonina y en concreto del la función o del poder antioxidante de la melatonina. Y básicamente ella lo que me dijo es que lo que habían visto es que la melatonina tenía esta capacidad antioxidante para enfermedades en las que hay disfunción mitocondrial. Y de aquí viene la pregunta. ¿Qué es la disfunción mitocondrial y qué consecuencias tiene para la salud que nuestras mitocondrias no funcionen como tienen que funcionar? Vale, muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos, Hanna, que tú y yo hoy nos vamos a una casa rural, ¿vale? Y en la casa rural nos han explicado que tenemos una estufa perfecta y vamos y hace un frío muy grande. Entonces tú y yo llegamos a la casa rural y decimos, oye, pues ahora nos calentamos, usamos nuestra estufita. Entonces llegamos a la casa rural y leña sí tenemos, pero ahora la estufa, oye, que está estropeada, que no se le pueden meter palos, que no podemos encenderla. Entonces empezamos a tener frío y decimos, oye, te digo yo, mira, Hanna, yo lo siento, pero aquí no nos vamos a morir de frío. Vamos a hacer una fogata en medio del salón. ¿Por qué? Porque tenemos que calentarnos. Entonces, nosotros hacemos la fogata en medio del salón. Calentarnos, nos hemos calentado, ¿no? Quizá no el rendimiento de ese fuego no es el mismo, es decir, no va a calentar igual que calentarlo en la estufa. Y por supuesto, vamos a generar una gran cantidad de humo, una gran cantidad de ceniza que va a manchar, digamos, que va a ensuciar ese salón. Pues eso es exactamente lo que ocurre cuando fallan las mitocondrias. Es decir, cuando nuestra célula falla la mitocondria es disfuncional, es decir, no funciona de una manera óptima, la célula dice, mira, yo necesito quemar la glucosa, necesito quemarla para producir energía.
Y si no funciona la mitocondria, que sería la estufa, pues oye, pues lo voy a hacer en el citoplasma, es decir, en medio de la célula. Entonces allí produce energía de una forma que se llama glucólisis citosólica, es decir, que lo hace en el citosol, en el citoplasma, en el líquido de la célula. Ahí generamos energía, mucha menos que en la mitocondria, por lo tanto la célula no puede funcionar de una forma óptima, pero generamos los famosos radicales libres. Que los radicales libres, cuando se generan dentro de la mitocondria, no pasa nada. Pero cuando se generan fuera de la mitocondria, son altamente nocivos para la célula, es decir, destrozan a la célula. Y eso es lo que ocurre a grosso modo cuando tenemos disfunción mitocondrial. Cuando nuestra mitocondria falla, obligamos a que la célula produzca la energía fuera. Aquí ocurre otra cosa también muy importante, que fuera solo puede quemar glucosa. La grasa no la puede quemar dentro de la célula, fuera de la mitocondria. Y entonces tenemos la terrible paradoja de que hay muchas personas que la disfunción mitocondrial viene porque al final la mitocondria es la encargada del metabolismo, es decir, si la mitocondria falla, nuestro metabolismo se enlentece, es decir, tenemos más tendencia a ganar grasa. Entonces encontramos personas que tienen grasa acumulada en su cuerpo que no la pueden quemar porque la mitocondria no la acepta, porque la mitocondria no funciona. Entonces tenemos sobrepeso, grasa acumulada, esa grasa acumulada también circula por la sangre y tenemos más tendencia a dislipidemia. Después tenemos también, como la mitocondria no puede quemar la glucosa de una forma eficiente, también tenemos glucosa elevada en sangre. Eso también nos hace, al tener mucho combustible pero poca energía, que estemos cansados, que nuestro cuerpo nos duela, que el cerebro no pueda pensar bien y que ningún órgano funcione bien. Allá donde hay disfunción mitocondrial, el órgano no funciona bien. Es decir, nosotros miramos insuficiencia renal crónica, de disfunción mitocondrial en las células de riñón. Miramos EPOC, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fallo de la mitocondria a nivel pulmonar. COVID largo y el long COVID, es decir, ese COVID persistente, vemos cómo hay fallo en las mitocondrias cerebrales y pulmonares, es decir, casi todas o todas las patologías tienen como seña característica el daño mitocondrial de las estructuras en las que están. Es decir, por lo tanto, si nosotros mejoramos la función mitocondrial, vamos a mejorar cualquier patología. Por eso el ejercicio físico, que es la estrategia number one para mejorar la función de las mitocondrias, la medicina es la panacea que tiene evidencia científica en todas las patologías. Según esto que dices, entonces, puede haber un tipo de células que sí que sufran disfunción mitocondrial y el resto de células no, o normalmente cuando hay unas células que sufren esta disfunción, por ejemplo, células pulmonares, sí, el resto de las células también se resiente, o no tiene nada que ver. A ver, sí y no, eso es una grandísima pregunta. Hay personas que, por ejemplo, si tienen una enfermedad mitocondrial muscular congénita, pues las mitocondrias que más van a dañarse son las del músculo. Después, efectivamente, como se dice, ¿no?, que la genética carga la pistola y el estilo de vida es el que predispone a la patología, es decir, aprieta el gatillo, pues obviamente si nosotros somos grandes fumadores, pues las mitocondrias del pulmón se van a ver más dañadas, pero también el resto de las mitocondrias. Pero sí es cierto que en cada patología hay unas mitocondrias que sufren más por esa patología. Pero si nosotros nos vamos fuera de la patología, es decir, nos vamos fuera del Alzheimer, del Parkinson, de cualquier patología, nos vamos a la persona del día a día, es decir, personas que están cansadas, que están fatigadas, que tienen tendencia a coger peso, que no pensamos de una forma, digamos, coherente, es decir, que nos cuesta trabajo concentrarnos, que estamos todo el día cansados pero nos vamos a la cama y no dormimos de una forma correcta, que no tenemos ganas de hacer ejercicio. Todo eso es una expresión de que las mitocondrias de todo nuestro cuerpo no están funcionando de una forma óptima por el estilo de vida que tenemos de esta vida moderna. Entonces podemos decir que esa disfunción mitocondrial acelera el envejecimiento. ¡Buah! Por supuesto que sí, digo eso porque no es que lo acelere, sino que la mitocondria hoy día se está investigando como el paradigma de toda la medicina anti-aging o de prolongevidad. De hecho, porque mira, y esto es algo, una fricada, pero es que a mí me encanta explicarla porque es una cosa muy chula. Hace años se descubrió que en la sangre había mitocondrias libres. Cuando hacían una analítica,
no se va a ver eso, obviamente, pero si nosotros cogíamos la sangre y la mirábamos al microscopio, porque ya os digo que una mitocondria es 3000 veces más pequeñita que una célula, y mirábamos en el microscopio, veíamos que había mitocondrias libres en sangre. Se pensaba, ¿no?, que esas mitocondrias estaban ahí porque había células que se habían muerto, se habían roto, esas mitocondrias como que era como un pequeño fallo, ¿no? Hoy día sabemos que las mitocondrias pueden salirse de células sanas, irse a la sangre para buscar células enfermas o células que están envejeciendo, entrar en esa célula y recuperar su salud. Es decir, se puede hacer transferencia mitocondrial. De hecho, ahora hay estudios en los cuales se ve cómo cultivando mitocondrias sanas, fuertotas, bonitas en el laboratorio e inyectándoselas a personas que tengan patologías, que tengan enfermedades o que estén envejeciendo, vemos cómo se revierte su edad biológica y cómo se mejoran signos evidentes de patología en esas pacientes. Y es algo súper, súper, súper chulo, que es cierto que a nosotros todavía nos queda para que nos pongan esas inyecciones de mitocondrias, pero el mensaje que tenemos que tener es que nosotros podemos fabricar mitocondrias, podemos mejorar la salud de las que tenemos si hacemos un estilo de vida saludable y a favor de esas mitocondrias. Los primeros estudios propios de la investigación moderna sobre el envejecimiento se remontan a principios del siglo XX, cuando por primera vez se examinaron los efectos de la reducción de la ingesta de alimentos en el aumento de la esperanza de vida en ratones. En las décadas de los 70, 80 y 90 se estableció la restricción calórica como el paradigma dominante para la intervención antienvejecimiento desde el punto de vista nutricional, ya que, como la ciencia ha demostrado, no solo aumenta la esperanza de vida, sino que también retrasa muchos signos de deterioro funcional propios de la vejez. Quiero precisar que en este episodio y en este podcast en general, cuando hablamos de antienvejecimiento, no hablamos de imposibles como encontrar la fuente de la eterna juventud. Hablamos de retrasar o revertir el envejecimiento biológico actuando sobre los mecanismos moleculares que lo provocan y aceleran. Los pilares del envejecimiento o Hallmarks of Aging, definidos por el equipo del científico español López Otín en 2013 y en 2023. Es decir, que de lo que vamos a hablar en este episodio no es de no envejecer, sino de cómo envejecer bien y en las mejores condiciones. Por eso, en lugar del término anti-aging, a mí me gusta más utilizar el que usan los longevitistas, pro-aging. Para aprender a envejecer bien a través de nuestra alimentación y estilo de vida, cuento hoy en el podcast con el Dr. Joan Matas, ginecólogo, máster en patología mamaria, máster en nutrición y medicina ortomolecular y experto en reproducción asistida y ozonoterapia. Bienvenido, Dr. Joan Matas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias a ti, Hanna. Un placer estar contigo. Si le parece, doctor, vamos a empezar explicando algo que yo ya he adelantado en la introducción, que es el envejecimiento. Y primero explicando que es algo que es un proceso natural, que es inevitable, o sea que aquí el que venga a escuchar anti-aging y la fórmula de la longevidad eterna y estas cosas, pues que apague porque no lo va a encontrar. Pero sí que me gustaría que nos explicara que hay una parte importante de ese proceso de envejecimiento, sobre todo a qué velocidad sucede, que sí depende de nosotros. Entonces, primero de todo, ¿cuáles son esos factores que son determinantes para acelerar el envejecimiento o para ralentizarlo? Sí, efectivamente, Hanna, el curso del envejecimiento, como cuando también enfermamos, siempre es una confluencia de dos factores. Unos factores genéticos y también el estilo de vida. La confluencia de estas dos cosas es lo que determina cómo nos va a nivel de salud y, por tanto, también a nivel de envejecimiento. Normalmente se estima que la genética participa un 20-30%, cada vez más se tiende más a un 20 que a un 30, y un 70-80, por tanto, cada más un 80, depende de lo que hacemos, nuestro estilo de vida, lo que llamamos también epigenética, es decir, cómo influimos en nuestros genes. Por tanto, podríamos decir que uno puede tener una buena genética, una buena base genética, pero si no tratamos bien estos genes, nos irá peor. Y al revés, uno puede tener una predisposición a una enfermedad, que sea a tener un tumor de mama, una enfermedad cardiovascular, por factores familiares, genéticos, pero si uno toma medidas, tiene cuidado,
tiene un determinado estilo de vida, puede que influyan estos genes y que no se manifiesten las enfermedades. Entonces, la confluencia de estas dos cosas es muy importante. En líneas generales, podríamos decir, y nosotros hacemos siempre una medicina personalizada, llamada también medicina de precisión, es como entendemos la medicina y no de otra manera. Hay algunos pilares, 7, 8, que podríamos mencionar. La dieta, desde luego, es muy importante. Una dieta en general de tipo hipocalórico, o sea, las calorías las mínimas. Una dieta más de tipo antiinflamatorio, es decir, con un predominio vegetal más que animal, aunque no hace falta hacer una dieta completamente vegetariana o vegana. Comer poquitas veces al día, 2, 3 veces al día, no 5 o más, como tantas veces hacemos, para evitar estos picos de azúcar o de insulina que nos hacen daño, ¿no? Y permitir también descansar al tubo digestivo, que esto también es importante, no estar constantemente digiriendo. El ejercicio físico es fundamental. La musculación, después podemos hablar tal vez un poco de esto, hay que muscular. El músculo es un órgano endocrino tal cual, pasan muchas cosas dentro de la musculatura. El ejercicio es importante. El descanso también, desde luego, tenemos que dormir. Mientras dormimos estamos reparando células, estamos reparando el organismo. El control del estrés, que es algo que llevamos tan encima a todos, ¿no? El estrés es proinflamatorio, el estrés acaba literalmente con nosotros y después podemos también mencionar cosas sobre esto. Una buena hidratación. Somos agua en un 70%, dependiendo de qué momento de la vida, pero somos agua en una proporción enorme. Mejora la inmunidad, hidratarse, mejora la digestión. O sea, tenemos que estar bien hidratados. Esto forma parte del estado de salud. Tener un buen entorno es importante, un buen entorno social, familia, amigos, esto es importante, no solo nuestra felicidad, sino que también nos disminuye el estrés. De las personas longevas siempre han tenido un entorno correcto. De la misma manera que ser más bien optimistas, una cierta alegría, también vemos que las personas que llegan a 90, 100 años son ser personas más bien optimistas y alegres, no personas pesimistas de aquellas que lo ven todo mal, ¿no? Y otra cosa importante y difícil en los tiempos que corren es evitar intoxicarnos, ¿eh? Tenemos que cuidar nuestro entorno, lo que comemos, lo que tocamos, lo que respiramos. Esto es importante para que no nos entren tóxicos y el cuerpo, el organismo tenga que dedicarse a deshacerse de ellos. Pues, doctor, me viene fenomenal esta enumeración que me ha hecho, porque ahora vamos a ir desgranando punto por punto, pero me gustaría que empezáramos por una de las cosas que ha dicho al final, porque al final lo de ser joven, estar joven, no sé qué verbo utilizar, depende mucho de los jóvenes que nos sentimos. Y al final, toda esa parte también lo ha dicho con el control del estrés, el vivir la vida con optimismo. También ese estado emocional, esa predisposición ante el paso del tiempo también es fundamental para que ese paso del tiempo sea lo más lento posible y lo mejor posible, ¿no? También hay que sentirse joven para estar joven. Sí, es importante. Es decir, el enfoque de las cosas, la gestión emocional, al fin y al cabo, es fundamental para evitar enfermar. Esto es muy importante y en la consulta siempre lo hablamos esto, ¿no? No solo nuestra felicidad nos hace más felices, sino que evita que enfermemos, ¿no? Esto lo planteamos siempre en la consulta. ¿Cómo pensamos? Es importante, ¿no? El pensamiento, las emociones son algo intangible, es curioso, es algo que no se puede ver, ni tocar, ni medir, pero da lugar a enfermedades que sí que son tangibles, ¿no? Y provoca problemas físicos, que sí que podemos ver y cuantificar de alguna manera, ¿no? Yo pongo muchas veces un ejemplo de hace unos años, una persona, un hombre, ¿no? Vio un enorme fuego en una montaña y se murió de ver el fuego. O sea, esta persona no se murió ni intoxicada, ni ahogada, ni quemada, ¿no? Simplemente la emoción de verlo acabó con su vida. O sea, que una cosa que es intangible, una emoción que no se puede ver ni tocar, provocó un problema físico que sería un infarto o cualquier otro tipo de evento, ¿no? Pero acabó con su vida. Y esto nos sucede muchas veces, ¿no? O sea, que cosas que no son tangibles, como es el pensamiento, da lugar a problemas físicos y, por tanto, nos ayuda también a evitar enfermedades, ¿no? Por tanto, es muy importante cómo enfocamos las preocupaciones, cómo enfocamos los problemas emocionales del día a día, problemas con otras personas, lo que a veces nos dicen o nos hacen cualquier cosa, estamos dándole vueltas a estas cosas que te corroen literalmente, ¿no? La otra persona se habrá olvidado ya de lo que pasó, ¿no? Pero tú sigues dándole vueltas a veces por semanas, por meses o por años, ¿no? Y entonces esto nos tenemos que sacar de encima. Esto es muy importante. En este sentido, las personas longevas suelen ser también personas con una buena capacidad de gestión emocional, ¿no? De pasar página de los problemas, no darle vueltas a las cosas, ¿no?
Y por tanto, efectivamente, sentirse joven, sentirse vital, tener proyectos, tener ilusiones, como decías, estar en el mundo de los activos, ¿no? Sentirse útil es algo que efectivamente nos mantiene jóvenes y saludables, ¿no? Por tanto, aquí podríamos hacer también un cuidado con aquellos que están deseando llegar a la jubilación para no hacer nada, porque dejar de hacer todo, esto es algo que nos para mucho. Y este pequeño cortisol, esta pequeña adrenalina, este pequeño estrés diario controlado, nos ayuda también a estar activos, ¿no? Sí. Evitar estas preocupaciones, esto nos afecta mucho. Por tanto, es importante cómo pensamos, ¿no? Y cómo nos sentimos, efectivamente. Sentirnos jóvenes, activos y enchufados en este mundo. Doctor, una de sus especialidades es la ginecología y usted está obviamente acostumbrado a tratar con mujeres en todas las etapas de su vida, pero si hay un momento crucial en la vida de la mujer es la menopausia. Y todavía seguimos asociando ese momento como con el inicio de la vejez de la mujer, que parece como que ya no servimos, ¿no? Como ya ha terminado la edad fértil, como que ya no tenemos utilidad en este mundo. Y eso también es un mito que tenemos que desmontar, que es verdad que hay una serie de procesos fisiológicos que deterioran el organismo, por así decir, pero que no significa, menopausia no significa vejez, que también es algo que tenemos muy metido ahí en el cerebro, también las mujeres, y como decíamos, el hecho de pensar que somos viejas nos hace sentirnos más viejas. Entonces, también hay que desmontar este mito. Sí, tienes toda la razón. Efectivamente, la menopausia, imagínate, se establece alrededor de los 50 años como promedio, al menos una mujer de nuestro entorno, una mujer de España, ¿no? Es alrededor de los 50 años, año arriba, año abajo. O sea que puede haber excepciones, casos muy concretos, pero aquí se establece, ¿no? Y la esperanza de vida podemos decir que es hacia los 85 años y nos cuidamos incluso un poco más, ¿no? O sea que a partir del establecimiento de la menopausia nos queda todavía un carrerón por delante, ¿no? Muy grande. Y las personas de 50 años, evidentemente, son personas que muchas veces están en el top de su energía y de su entorno profesional, personal, familiar, con proyectos. O sea que de vejez nada. Son personas que están bien y cada vez más, a Dios gracias, pues nos cuidamos y hacemos ejercicio y cuidamos la dieta, ¿no? O sea que esto no debería ser así. Es verdad que en la menopausia suceden cambios muy abruptos en la mujer. Es decir, los cambios hormonales suceden a veces en escasos meses, ¿no? Y el cambio que experimenta la mujer es muy importante, ¿no? Y por tanto el impacto a veces emocional de cómo interpretas todo esto, puedes decir, ostras, claro, se me ha ido la menstruación, estoy notando los sofocos, no controlo las cosas, ves un cambio importante, pero esto no significa que haya vejez. Hay cambios, pero actualmente tenemos muchos recursos para tratar este tipo de molestias. Impactos muchas veces también emocionales, porque el descenso de una de las hormonas, que es la progesterona, da lugar a cambios emocionales importantes, como es irritabilidad, como es mala gestión del estrés, porque no somos capaces de fabricar otra hormona, que es el cortisol, que deriva precisamente en su síntesis de la progesterona, que ya decimos que ha caído, ¿no? Entonces esta gestión emocional del día a día cuesta, ¿no? Insomnio, cosas que se ven, ¿no? Pero sí que es verdad que la verdad es que yo creo que tenemos que empoderar auténticamente a las mujeres, que tomen las riendas de su estado de salud, de su bienestar, de su sentido vital, ilusión, motivaciones. Y el envejecimiento siempre es un proceso evolutivo, tanto en mujeres como también en hombres. Es una cosa que es progresiva, que depende en gran parte del estrés oxidativo, de la oxidación, que podemos hablar después también un poco de esto, y de lo que somos también en parte responsables. Yo también siempre hago este llamamiento a responsabilizarse de su propio estado de salud. Es decir, el médico que nos lleva no puede ni comer por nosotros, ni dejar de fumar por nosotros, ni dejar de beber por nosotros, ¿no? Eso tenemos que tomar las riendas nosotros mismos, y uno a veces, yo lo veo porque en la consulta parece que delegues en el médico el estado de tu salud. Está bien, el médico está allá para ayudarte, orientarte y darte unas pautas, que son siempre, y al menos yo siempre intento hablarlo mucho, dar información y hablarlo, ¿no? En estas pautas, pero la responsabilidad última recae en nosotros, ¿no? En esta epigenética que llamábamos antes, ¿no? De cómo influimos en los genes, en nuestros genes, para intentar no estropearlos, y los que vienen mal intentar arreglarlos influyendo sobre ellos. Y actualmente tenemos muchos recursos y muchos estudios que se pueden hacer que nos ayudan en este sentido, Hanna. Pues volviendo a este tema de la genética que nos adelantaba en la primera pregunta, claro, usted nos ha dicho que tenemos
unos genes, digamos los genes de la longevidad, y es nuestro estilo de vida, o sea, esa es como la predisposición que traemos como de serie, y nuestro estilo de vida es el que los activa o desactiva, esa epigenética. Entonces, ¿qué son estos genes? Y sobre todo, ¿cómo es posible, cómo podemos activar los genes de la longevidad, que es lo que nos interesa? Pues sí, efectivamente. Mira, en los últimos años, yo diría los últimos 20 años, casi el siglo XXI, se ha avanzado enormemente en estas últimas décadas en el conocimiento de los mecanismos del envejecimiento y, por tanto, en cómo podemos combatir de manera eficaz este proceso, ¿no? Ralentizándolo y procurando llegar a cuerpo de salud entrados en años, ¿no? Yo destacaría, me gustaría incluso citar grandes autores, ¿no? Porque yo creo que hay que honrarlos. A la gente que hace bien las cosas hay que decirlos por su nombre, y si alguien quiere tomar nota también de los que nos están escuchando, puede seguir a través de redes, de Google, pues seguir un poco a estos autores, ¿no? En España tenemos el doctor López Otín, que es un hombre de la Universidad de Oviedo de renombre mundial. A veces tenemos poco aprecio para los que son de nuestro entorno, ¿no? Como que es español no será muy bueno. Pues este hombre es un puntero mundial que ha definido los grandes ítems, es decir, los grandes sellos distintivos de los mecanismos de envejecimiento, ¿no? Y los citaremos un momentín para que sepáis cuáles son. También tenemos al doctor David Sinclair, que es un australiano que se desplazó a Boston, a Harvard concretamente, y que ha analizado precisamente la genética de la longevidad, con aplicaciones prácticas y muy interesantes en detener el proceso de envejecimiento, y que estamos ya utilizando en la consulta en nuestro día a día, ¿no? Y tenemos también al gran gurú de la nutrición, que es Walter Longo, que es un italiano, calabrés, que se desplazó también a Estados Unidos, concretamente a California, y es un hombre que ha analizado los estilos dietéticos de la gente más longeva del mundo, ha analizado las comunidades más longevas y ha definido cómo tiene que ser una dieta que nos ayude a vivir más y a estar libres de enfermedades, ¿no? En este sitio, en el año 2013, se publicó en una revista de renombre, que es la revista Cell, que significa célula, un trabajo del doctor Carlos López Otín, ¿no? Que mencionábamos antes. Este hombre aquí definía las 9 marcas distintivas del envejecimiento, ¿no? La primera de ellas es el daño del ADN. Esto es un sello distintivo de envejecimiento. Se daña el ADN de las células. El acortamiento de los telómeros. Los telómeros es una cosita que está en los cromosomas, en la punta de los cromosomas, que evita que estos se afecten, y el acortamiento de estos telómeros, que es como unos capuchones que tienen los cromosomas en sus puntas, para evitar que se dañen. Su acortamiento también es un ítem de envejecimiento, ¿no? Las alteraciones del epigenoma, es decir, la influencia externa en nuestros genes, la pérdida de un buen mantenimiento de las proteínas, lo que llamamos proteostasis, es otro factor importante. La disfunción mitocondrial. En las mitocondrias es una pequeña órgano que tienen las células, que es donde se produce su energía, donde se produce el ATP, que es la gasolina de las células, ¿no? La acumulación también de células viejas, de células las llamamos senescentes, que provocan inflamación. La inflamación crónica es algo que también estamos tratando constantemente en nuestras consultas en las terapias antienvejecimiento. El agotamiento de las células madre, que son aquellas células pluripotenciales que generan nuevas células. Y la alteración también de la comunicación entre las células. Todos estos ítems y su comprensión de cómo estas características se entrelazan entre sí y contribuyen al proceso de envejecimiento ha llevado a cabo a la exploración de terapias y enfoques innovadores que pueden retrasar o incluso revertir algunos de los efectos del envejecimiento. Pero es importante tenerlos en cuenta, ¿no? En este sentido, y un poco en lo que me preguntabas directamente, el trabajo de David Sinclair, define que estas marcas distintivas del doctor López Otín ocurren por una pérdida de información. Cuando David Sinclair postula que estas características del envejecimiento surgen porque hay una pérdida de información, se refiere tanto a la información genética como a la información también epigenética, es decir, cómo influimos en estos genes. Mira, la epigenética actúa sobre la genética, pero sin cambiarla. O sea, que la secuencia de ADN sigue estando constante. Esto no se cambia. Lo que se cambia es la influencia sobre esta secuencia de ADN, sobre estos genes. Lo que hace es influir, lo que hacemos es influir sobre ella para que algunos genes estén activos
o inactivos en una célula en un momento determinado. Esto es lo que hace la epigenética. Y si se producen fallos en esta influencia normal de la epigenética sobre un gen y por tanto en la evolución, por tanto de una célula, de un tejido o de una persona, es cuando aparecen estas marcas distintivas, cuando hay este problema. Un claro ejemplo es cuando hay unos gemelos de aquellos que son monocigóticos, de aquellos que genéticamente son iguales. Vemos que en el devenir de los años hay diferencias entre ellos. Y estas diferencias, porque son genéticamente iguales y lo siguen siendo toda la vida, que estas diferencias son precisamente a causa de las influencias del medio externo o del estilo de vida que han llevado o del lugar donde han vivido. Dicen que a veces más que el código genético es el código postal lo que nos marca también las enfermedades, ¿no? Si uno vive en mitad de una gran ciudad, no es lo mismo que si uno está en el campo, ¿verdad? Y entonces, pues, bueno, el organismo tiene estos genes. Entonces, podemos hablar, si te parece, y no entraremos en temas muy técnicos, pero unos de ellos se llaman sirtuinas. Las sirtuinas, que las ha definido muy bien David Sinclair, su función es alterar la función de los genes para activarlos o silenciarlos. Esta es la función de interruptor de las sirtuinas, que según necesita el organismo, hace que se activen o que se desactiven estas células. Es decir, si una célula sufre un daño, lo que hace es dejar de reproducirse para arreglar este daño. Esto es un mecanismo de supervivencia fundamental. Es decir, la célula puede estar haciendo su función normal y reproducirse y dividirse, por ejemplo, si está sana, pero si ocurre un error, lo que hace es parar esta división y entonces lo que hace es dedicarse a reparar este daño del ADN. Esto es importante para no transmitir este ADN dañado a la generación posterior. Esto es muy importante y este es el papel de las sirtuinas. Y esto es crucial en la reparación del ADN. Y otros dos grupos de genes que tienen un factor fundamental son las llamadas mTOR, se llama así, es un nombre un poco raro, y AMPK. Los menciono porque son importantes. El mTOR es una vía de señalización, es decir, la señalización es dar una orden, mandar una orden, ¿no? En este caso lo que hace el mTOR es regular el crecimiento y el metabolismo, es decir, el normal funcionamiento de la célula. Y curiosamente, y esto tiene aplicaciones prácticas, este mTOR disminuye con la restricción calórica. Es decir, que esto promueve este proceso llamado como de autofagia, que podemos hablar un poquitín, que significa que el cuerpo se repara a sí mismo. Es decir, aquellas células que están un poco alteradas se deshacen, se destruyen y con sus restos recomponemos nuevas proteínas y hacemos nuevas células. Este es el papel un poquitín del mTOR. Y el AMPK, que es otro gen de la longevidad, actúa regulando la energía de las células, que esto también es fundamental. Este daño en la mitocondria, como decíamos, esto es fundamental. El estado mitocondrial lo tenemos que mantener. Entonces, estas familias de genes se activan y esto sería una aplicación práctica. Y esto se hace, por ejemplo, con la restricción de las calorías en la dieta o con un ejercicio físico. Entonces, lo que hace es prevenir el envejecimiento poniendo en marcha estos genes. No sé si me he explicado porque es un poco complejo y no siempre fácil de explicar. No, se ha explicado perfectamente, doctor. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.